Bienvenidos a la cuarta parte de la clase de aborto. Ahora hablaremos específicamente sobre el aborto recurrente o aborto habitual. Se define el aborto recurrente como 3 o más pérdidas consecutivas del embarazo con menos de 20 semanas de gestación o con un peso fetal de menos de 500 gramos. O sea, hablamos de cuando han ocurrido 3 abortos de forma consecutiva. Esto afecta aproximadamente al 1% de las parejas fértiles. Este aborto recurrente principalmente tiene una incidencia significativamente menor de la presencia de anomalías genéticas comparadas con el aborto espontáneo esporádico. En el momento de la pérdida habitual se pueden ofrecer pistas y en algunas pacientes cada aborto espontáneo podría ocurrir cerca de la misma edad de gestación. Hay tres grandes causas descritas para el aborto recurrente. Una podría ser asociada a las anomalías cromosómicas, otra va relacionada con los síndromes de anticuerpos antifosfolípidos y por último las anomalías estructurales del útero. Para la primera, las anomalías cromosómicas, recuerden que estas no son tan frecuentes como en el aborto espontáneo, ¿ya? Este aborto espontáneo esporádico aquí representa más o menos solo al 2 al 4% del total de abortos recurrentes. Generalmente aquí se requiere de un manejo con asesoramiento genético completo para las parejas. Podría incluso ofrecerse una alternativa como fertilización in vitro. Para el siguiente caso de etiología, hablando del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, principalmente estos son abortos espontáneos que ocurren comúnmente en mujeres que tienen una patología de base, específicamente como el lupus eritematoso sistémico. Y para el tercer caso, correspondiente a las anomalías estructurales del útero, estos son más o menos el 15% de las causas de mujeres que tienen 3 o más abortos espontáneos de manera consecutiva, y aquí podría deberse a una anomalía del útero, tanto congénita como adquirida. Una anomalía congénita podrían ser síndromes de los conductos mullerianos, podría ser un útero septado, podríamos también tener, por ejemplo, alguna anormalidad adquirida como sinequias uterinas. Por lo general podrían ser cuando ocurren grandes áreas del endometrio que se destruyen o asociadas también a procedimientos como el legrado o algún embarazo ectópico anterior que haya tenido. Hay que tener en cuenta de que para los casos de aborto, los que estuvimos hablando hace un rato atrás, principalmente lo importante es saber de que después de que ha ocurrido un aborto, es que se le ofrezca a esta mujer una anticoncepción posterior al aborto. Ustedes deberían saber de que generalmente la ovulación reaparece de manera rápida, más o menos incluso se podría hablar de que hasta las 2 semanas desde ocurrido el aborto podría reanudarse la ovulación. En promedio son más o menos 3 semanas. Entonces se le deben ofrecer a esta mujer después en su consultorio algún tipo de medida anticonceptiva en la eventualidad de que no se quiere embarazar de manera inmediata posterior a que haya ocurrido el aborto. Ahora les voy a contar un poco sobre el embarazo ectópico. Principalmente el embarazo ectópico, como lo muestra la imagen, es la presencia de un embarazo fuera de la cavidad uterina. Podría estar alojado en la trompa o incluso fuera del útero. Para esto se define el embarazo ectópico como una implantación de un huevo fecundado en cualquier parte de la cavidad pelviana o abdominal, que no sea la cavidad uterina. La causa más importante para que ocurran los embarazos ectópicos es el daño estructural de la trompa, principalmente a nivel de la mucosa o de la membrana basal o a veces a nivel muscular, y esto podría estar debido principalmente a la presencia de procesos inflamatorios, como una ITS causada por clamidia o gonococo, o un daño previo ocurrido por un embarazo tubario, o en una trompa que haya sido sometida a una esterilización tubaria, o una mujer que haya tenido un proceso inflamatorio pélvico. El diagnóstico clínico es muy relevante. La anamnesis para el embarazo ectópico muchas veces es bien característica. Las características de esta usuaria son principalmente que presenta un dolor tipo cólico, generalmente en la fosa ilíaca que está afectada, si es que está alojado en la trompa derecha, va a presentar dolor tipo cólico en la fosa ilíaca derecha. Y si es que este embarazo ectópico estuviese accidentado, o sea, de que ocurrió un desprendimiento o un aborto, y obviamente ese no avanzó hacia la cavidad uterina, va a generar un dolor importante y que tiene un inicio de manera súbita. Entonces aquí es súper relevante la anamnesis y el examen clínico.
Podría haber una distensión progresiva de la víscera hueca en estos casos en las pacientes. Ella presenta principalmente un dolor de tipo cólico en la fosa ilíaca que les decía que estaba afectada y aumentando las semanas de gestación se hace más doloroso y va creciendo el tipo de molestia ubicados en ese sector. Podría llegar el momento en que la trompa se va a romper o se produce un aborto tubario, ¿ya? Y simplemente esto genera un sangrado que va a generar irritación peritoneal. Por lo tanto, hay una aparición de un dolor de manera brusco que generalmente se extiende al hemiabdomen inferior del lugar afectado y si es que está acompañado de sangrado profuso, las características que la mujer va a presentar omalgia, ¿ya? Un dolor que relata ella como característico en el hombro y esto está asociado a una irritación del peritoneo subdiafragmático. El examen físico es importantísimo. Si es que tiene esa sintomatología, la palpación abdominal, a medida de que yo continúo con el examen y se realiza un tacto vaginal, se va a encontrar una movilización dolorosa en el fondo de saco. Cuando hay un fondo de saco doloroso a la movilización, hablamos de un signo clínico que se define como el grito de Douglas. Este dolor intenso a la movilización cervical y uterina también obviamente va a ser característico en la evaluación, por lo tanto este dolor es por el contacto de la sangre con los medios de fijación y el peritoneo del piso pelviano. Entonces por la presencia de cantidad moderada de sangre en la pelvis, los fondos de saco se encuentran algo cortados y dolorosos a la palpación, que correspondía, como les dije anteriormente, al grito de Douglas. Ahora, hay exámenes complementarios que son muy importantes de poder realizar. En este caso corresponde también a la ecografía y a la estimación de una beta HCG. Cuando se determina que a través de la ecografía hay ausencia de un saco gestacional en la cavidad endometrial, esta es una de las características ultrasonográficas más típicas de un embarazo ectópico. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay una mujer que dice que se hizo un test de embarazo, que resultó positivo, se hace un cálculo de edad gestacional, pero en la visualización ecográfica no se observa el saco gestacional, habría que pensar que podría estar alojado en otro lugar. Por lo tanto, aquí es importante también hacer la estimación en la relación con la beta HCG para saber si es que la edad gestacional está acorde o también dependiendo de los títulos de beta HCG, saber qué tan avanzado está la gestación. Esto es algo que obviamente vamos a ver más detalle en los próximos semestres, pero es muy importante que lo puedan revisar de la guía que les dejamos disponible para la bibliografía. Ahora, el tratamiento para el aborto, el tratamiento para el embarazo ectópico se divide en dos, en el tratamiento médico con un medicamento que es metotrexate o el tratamiento quirúrgico. Generalmente el tratamiento médico, que es el uso del medicamento, se utiliza en embarazos ectópicos que no están complicados, donde se desea que continúe mantener la fertilidad, un embarazo ectópico que les decía no complicado, sin dolor o con un malestar leve y por lo tanto que estén hemodinámicamente estables. Se puede optar por esa vía. Para los casos que hay un embarazo ectópico accidentado, se va a tener que recurrir al tratamiento quirúrgico y aquí podría ser una salpingectomía que corresponde a una técnica en los cuales tenemos casos de sangrado profuso desde la trompa por una gran rotura o una infiltración del trofoblasto muy profunda en la trompa y en este caso se recurre a el sacar la trompa que está severamente dañada. Tenemos bibliografía para que puedan revisar, la vamos a dejar disponible en la plataforma y a continuación los invito a revisar la última parte de la clase